Señoras y señores, hoy me dirijo hacia ustedes para hablar de un tema fundamental, no solo por su dimensión histórica, sino por su recuperación en la construcción de la identidad nacional y de manera como comprendemos nuestros pasados. Los mitos que rodean al general Francisco Morazán dentro del imaginario educativo hondureño y centroamericano. También sabemos que Francisco Morazán ha sido, sin duda alguna, una de las figuras más influyentes del siglo XIX en Centroamérica. Su pensamiento liberal, su defensa de la unión de los pueblos centroamericanos y su lucha por el Estado de Derecho lo colocan como un símbolo de modernidad política y de libertad. Sin embargo, su figura ha sido objeto de diversas distorsiones, leyendas y malentendidos que persisten hasta nuestros días, especialmente en el ámbito educativo y popular. Hoy me propongo demostrar seis de los mitos más comunes sobre Francisco Morazán y reflexionar cómo estas falsedades han mostrado negativamente nuestra percepción de la historia. Primero que nada, establecer cuáles son los mitos, ¿verdad? Teniendo el mito número uno que la estatua del Parque Central es del Mariscal Ney. Uno de los mitos más difundidos sostiene que la estatua encuéntrese ubicada en el Parque Central de Tegucigalpa no representa al Francisco Morazán, sino al mariscal francés Michael Nelly. Esta leyenda tomó fuerza a partir de las palabras de Gabriel García Márquez en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1982, donde afirma que Centroamérica había comprado una estatua reciclada de un depósito de París. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por investigaciones serias e historiador Rafael Leiva demostró que el gobierno de Marco Aurelio Sotro encargó la estatua específicamente a los escultores en 1882. La obra fue hecha para honrar a Francisco Morazán como símbolo de propia región centroamericana, como un cactus bajo las patas del caballo. Así, este mito carece de fundamento histórico y responde más a un imaginario colonial y despectivo de una verdadera documentación. Luego tenemos el mito 2 que establece que Morazán era masón. Otra afirmación común es establecer esto y que Francisco Morazán era miembro de la masonería, lo que ha sido utilizado por algunos sectores para desacreditar su imagen, relacionándolo con conspiradores o intereses ocultos. Si bien es cierto que muchos liberales del siglo XIX compartieron vínculos ideológicos con logias masónicas, tales como Benito Juárez o Simón Bolívar, es el caso de Morazán, no existe evidencia documental firme que lo vincule oficialmente con una logia. Este, mir- este, mi- este mito surge de la confusión entre los ideales ilustrados que el porvenir libertad de la prensa, educación laica, separación de la iglesia-estado y la ideología masónica, que en efecto compartía algunos de esos principios, pero la falta de pruebas concretas no obligan a considerar que esta afirmación es una hipótesis, sino no es una verdad histórica. Y el tercer mito que es, existe una urna morazánica. Se dice popularmente que los restos de Francisco Morazán reposan en una urna morazánica, un objeto casi sagrado, con contrataciones patrióticas y hasta religiosas. La realidad es más obvia. Francisco Morazán fue ejecutado en 1842 en Costa Rica y sus restos fueron repartidos a Honduras en 1880. Actualmente se encuentra en la Iglesia de la Merced en Tegucigalpa. La llamada urna morazánica que se exhibe en la alcaldía municipal fue colocada en 1942 durante la conmemoración del centenario de su fusilamiento como símbolo cívico. Sin embargo, no contiene sus restos. Este mito es un ejemplo claro de cómo se constituye un icono patriótico con elementos simbólicos que no siempre corresponden a una realidad material. Luego tenemos otros tres mitos, entre los cuales el más popular es Morazán tenía solamente una oreja. Este es quizás uno de los mitos más curiosos. Se ha llegado a decir que Morazán solo tenía una oreja. Esta creencia surge probablemente de las representaciones gráficas antiguas y en su retrato siempre aparece de perfil, lo que impediría observar la totalidad de su rostro. No existe ninguna documentación, testimonio o evidencia fotográfica que confirme esta afirmación. Se trata de un mito sin relevancia histórica, pero que demuestra cómo los pequeños detalles pueden convertirse
en ideas ampliamente confundidas, incluso sin ninguna base teórica. Luego tenemos otro mito que es Morazán era enemigo de la iglesia. ¿Por qué decimos que Morazán era enemigo de la iglesia? Uno de los mitos más persistentes y políticamente sensibles es que Morazán fue un enemigo declarado de la iglesia católica. Esta narrativa ha sido reforzada por sectores conservadores que históricamente se opusieron a sus reformas liberales. Sin embargo, Morazán no fue enemigo de la iglesia ni de la religión. Lo que sí impulsó fue la separación entre la iglesia y el Estado, con el fin de garantizar libertades de culto, modernizar el sistema educativo y eliminar el monopolio clérigo sobre los asuntos civiles. En su gobierno, la educación pasó a manos del Estado y se convirtieron en leyes civiles por encima de las eclesiásticas. Pero esto no implica otro ni persecución, sino una visión política moderna de un Estado laico. Y por último tenemos el sexto mito que es Morazán reserva, envenena las aguas y contamina el aire. Finalmente tenemos uno de los mitos más grotescos. Se decía que Francisco Morazán envenenaba las fuentes de agua y contaminaba el aire por donde pasaba. Esta idea fue programada por uno de sus enemigos conservadores como estrategia de guerra psicológica para infundir miedo entre la población rural y justificar su rechazo. Este tipo de culmina no exclusiva de Morazán. A lo largo de la historia, muchos líderes progresistas han sido desmonetizados por sus adversarios mediante mitos fantásticos. La difusión de esta mentira en los pueblos de El Salvador, Honduras y Guatemala solo evidencia el poder de la propaganda política y la facilidad con la que los prejuicios se consolidan como verdaderas verdades populares. Ya para terminar este bonito tema que me encantó tanto, darle las gracias sobre todo a las personas encargadas de este hermoso curso de cátedra morazánica que tuvimos, podemos reflexionar que todos estos mitos no solo targiversaban la figura de Francisco Morazán, sino que también hacían que la figura de este mismo se debilitara con capacidad crítica. En un contexto como el hondureño, donde la educación pública ha sufrido graves retrocesos, es urgente que los centros educativos recuperen el rigor histórico, cuestionen los relatos heredados y formen ciudadanos con un pensamiento más crítico. Desmitificar a Morazán no significa reducir su valor. Por el contrario, reivindicar su verdad, su verdadera dimensión humana y política, comprender su legado en los aciertos y contradicciones y aprender a construir nuestra identidad sobre bases sólidas, no sobre leyendas desforzadas. Morazán fue un hombre en su tiempo, valiente, controversial, decidido, fue un defensor incansable de la Unión Centroamericana, del Estado laico y del poder civil, pero sobre todo fue un ser humano cuya historia merece ser contada con honestidad, sin adornos ni manipulaciones. Que este ejercicio de a demostrar los mitos nos sirvan no solo para conocer mejor a Morazán, sino para entender cómo se constituyen y también cómo se puede demostrar que los relatos pues forjan nuestras naciones. Esto es todo por mi parte y muchas gracias.